Emanuel Morales, de Gallata Morales. Bien, me acuerdo que mi papá no estaba en la casa y yo salí a jugar volay con todos los muchachos del barrio. Volay, estamos jugando volay. Y mi papá llegó a la casa y me hace llamar. A mí, aquí me dice Rafael, pero en mi casa me decían Albert. Como yo me llamo Alberto, me decían Albert. Y me decían y yo escuchaba Albert, pero yo estaba jugando volay. Y lo mejor que estaba ganando. Yo había quedado el último que no había quemado y yo estaba volay. Albert. Y yo ya voy. Volay. Oiga, y para no acelerar el cuento, ganamos, mi equipo ganó, porque yo fui el único que había quedado, ganamos, vamos a volar. Y cuando llegué a la casa, después, que yo no sabía que mi papá había llegado todavía, yo escuchaba que mi hermana mayor me llamaba. Y yo llego a la casa, a ver qué pasa, ¿por qué me llaman? Cuando mi papá estaba con un palo de este pobre. Y me dieron una buena bolsa. Me pegaron una paliza tremenda. Y me dice, cuando yo te llame, en el momento que yo te llamo, en ese momento tienes que venirme. Gracias. Porque así en antes, en el momento que el papá llamaba, tenés que correr, ¿verdad? Y como tema tenemos el día de hoy, nunca es tarde para volver. Y vamos a otra vez leer el texto. Venid luego, dice Jehová, venid luego. Y eso me hace recordar lo que me dice mi papá. Venid luego. No después cuando tú quieres. Venid luego. Eso me hace acordar, por eso que trae esa introducción. Venid luego. Y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Y como primer punto, Dios siempre toma la iniciativa para llamarnos. Es Dios quien hace la invitación. Y como leímos en el texto, dice que Dios nos invita, venid luego. Isaías 1:18 y Mateo 11:28 dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados, que yo los haré descansar. ¿Verdad? Siempre el Señor es el que nos llama. Si Dios no nos hubiera llamado, no estuviéramos aquí. Si Dios no se hubiera acercado por medio de su Hijo Jesucristo, no estuviéramos aquí. Dios siempre toma la iniciativa. Dios siempre nos hace la invitación. Venid a mí, todos los que están cansados, los que están cargando, los que quieren descansar, los que quieren alcanzar salvación, venid a mí. Dios siempre nos hace la invitación. Como segundo punto, su llamado nace del amor y no de la condenación. Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Verdad? Y más adelante yo lo repito porque dice, porque este mundo ya está condenado, o ya ha sido condenado. Esta tierra ya está condenado y Dios nos llama por amor, con amor. ¿Verdad? Estaba yo antes viendo las redes sociales y había un desfile, ¿verdad? Un desfile de los LGBTI, no sé cómo decirlo, LGBTI, no sé. Había un desfile y yo decía, ¿y si la ira de Dios también se levanta contra Ecuador? Como se ha levantado contra el pueblo de Venezuela. Porque según las redes sociales dicen que en Venezuela estaban haciendo un culto a San Juan. No sé, a San Juan, y hacían San Juan
ponían unos diablos ahí y San Juan y lanzaban más o menos parecido a lo que estaban haciendo aquí en Guayaquil, ¿verdad? Hoy día fue eso, ¿verdad? Y dice que como que lo desafiaban a Dios, que decían tiembla, 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 tiembla. Y después de eso ocurrió lo que pasó en Venezuela. Y yo veía lo que pasaba aquí con ese desfile que estaban haciendo, y yo decía, ¿y si la ira de Dios se levanta? Porque a la verdad este mundo ya está perdido, ya está perdido. Pero Dios nos llama con el amor. Dice que más Dios muestra su amor con nosotros, ¿verdad? Que aún siendo pecadores, Jesucristo murió por nosotros, ¿verdad? Por medio de Jesús muestra su amor Dios. Dios nunca deja de esperar el arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto es serio, mi hermano. Dios no quiere que ninguno perezcamos, sino que todos procedamos al arrepentimiento, ¿verdad? Dios no murió por uno, sino por toda la humanidad, para que toda la humanidad se arrepienta, para que toda la humanidad se acerque a Dios, ¿verdad? Ezequiel 33:11, diles, vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Por qué moriréis? Segundo punto, nunca es tarde para arrepentirse. El arrepentimiento abre la puerta al perdón. Hechos 3:19. Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Nunca es tarde para arrepentirse, mis hermanos. A veces pensamos que porque nos hemos alejado mucho tiempo de Dios, es tarde para arrepentirnos. Y no es así. Mientras, como dice mi esposa, mientras hay vida, hay esperanza. Mientras tengamos vida, tenemos tiempo de arrepentirnos. Nunca es tarde para arrepentirnos, porque la puerta aún sigue abierta. Aún Dios nos está esperando con los brazos abiertos. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. A veces esa es la parte más difícil del ser humano, confesar nuestros pecados. Esa es la parte más difícil de ser humano, acercarse a Dios y confesar nuestros pecados. Porque a veces nos gusta el pecado y no queremos confesarlos delante de Dios, y no queremos acercarnos de Dios porque aún nos gusta, aún nos deleita estar en el pecado y no nos queremos acercar. Pero Dios perdona aún a los pecados más grandes, como leímos hace un rato, Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. O sea que si nuestros pecados fueron los peores, a ver, usted piense algún pecado que para usted sea el peor pecado del mundo. Dice por ahí, violador, alguien que viola, alguien que mata, ¿verdad? Alguien que secuestra, alguien que roba, alguien que miente, alguien que no perdona, ¿verdad?
alguien que habla mal de otro hermano, ¿verdad? Usted comience a pecar, a pensar en los peores pecados. O mejor, comencemos a pensar en el pecado que nos está molestando a nosotros. Y no nos deja acercarnos confiadamente al trono de la gracia de Cristo, ¿verdad? Dios está dispuesto a que nuestros pecados sean emblanquecidos. Que el peor pecado que hayamos cometido sea blanqueado, sea perdonado. Cualquier pecado. Dios no hace distinción de pecado o no hace una tabla de pecados. Este pecado es más grande, este pecado es más chiquito, este pecado lo dejo pasar porque, bueno, mintió, no hay problema. No, así no es Dios. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Romanos 5:20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Dios perdona pecados grandes. Por muy grande que sea, Dios nos perdona. C. La misericordia de Dios se renueva cada día. Lamentaciones 3, del 22 al 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. A veces yo me pongo a pensar en el cuarto y yo digo, ¿y si Dios no hubiera venido a mi vida? Porque yo acepté a Cristo a la edad de los 8 años. Sí, mi hijo, a la edad de los 8 años yo acepté a Cristo. No que yo estoy muy joven todavía para estar, no, yo acepté a Cristo a la edad de los 8 años. Estuve en la iglesia bautista hasta la edad de los 13 años, pero me aparté. ¿Ya? Y eso yo siempre le digo a mis alumnos de la escuela dominical, yo le digo, nunca se aparten de Dios, que en el mundo no hay nada bueno. Yo les digo porque yo lo pude probar, le digo. No hay nada bueno, le digo, y me arrepiento de haberme alejado de Dios. Hubiese querido tener un encuentro más personal con Dios para nunca haberme apartado de Dios. Pero desde los 13 hasta los 28 años viví una vida desordenada y vacía. Imagínense ustedes, alguien que no tiene a Cristo, miente, pelea, toma, con mujeres. ¿Cuántos pecados más? Una vida desordenada y vacía, viví todo ese tiempo. Y yo pienso, ¿y si en ese momento la muerte me hubiera sorprendido? En ese momento la muerte me hubiera sorprendido, ¿qué hubiera sido de mí? Miqueas 7, 18 y 9. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de soledad? No detuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar nuestros pecados. ¡Qué Dios tan bello! ¡Qué Dios tan misericordioso! Tercer punto, Dios transforma completamente la vida del que vuelve. Dios limpia el corazón. Ezequiel 36, 25 al 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro
dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Dios limpia nuestro corazón. Amén. Yo no puedo hablar de otra persona más que de mí. Cuando éramos niños, siempre se me viene cuando a los hombres nos estaban pegando, por lo general, no sé si en todas las casas pasaba lo mismo, nuestros padres nos decían, cállense, que los hombres no lloran. Sí, cállense, que los hombres no lloran. Y uno que hacía, le habían pegado, le habían maltratado tanto verbalmente como físicamente, porque así eran nuestros padres, nos pegaban nuestra buena insultada y nos pegaban todavía. Y decían, cállense, que los hombres no lloran. Uno se aguantaba las ganas de llorar. Sí, y eso es terrible porque nuestro corazón se va endureciendo día a día. Eso es terrible porque con el pasar del tiempo, las cosas que son sensibles no nos afectan muchas veces. Me acuerdo la vez que acepté yo a Cristo como Señor y Salvador. Oiga, yo salí, yo me acuerdo que gente me decía, como siempre, ¿no? Hay a un hermano bondadoso y tocado por Dios, que te dicen, salga mi hermano para que acepte a Cristo. ¿Qué va a aceptar si yo no sentía nada, pues? Y yo ya había hecho esa oración anteriormente y me daba vuelta a la cara así. Y como había pasado, me había regresado porque no pasaba nada de mí. ¿Verdad? Y yo venía como invitado, así como algunos de ustedes, venía como invitado, pero no sentía nada. Y llamaban, vengan, los que quieren aceptar a Cristo como Señor y Salvador, vengan, pasen adelante. Y se acercaba una hermanita, vamos para que acepte a Cristo como Señor y Salvador. No, mi hermana, tranquilo, si yo no siento nada. No sentía nada, ¿para qué yo iba a salir? Si yo tenía mi corazón endurecido. Yo era un niño con el corazón endurecido. Mi infancia y mi adolescencia no fueron muy buenas. Cuando yo acepté a Cristo como Señor y Salvador, puesto que yo estoy tan plenamente convencido que el único que convence del pecado es el Espíritu Santo. Amén. Es el único. Tú podrás obligar a la persona que salga y la persona quizás sale por compromiso. La persona quizás sale por quedar bien contigo o por quedar bien con la persona que está aquí al frente. Pero yo te digo algo plenamente convencido, aunque la Biblia me dice algo, oblígalos a entrar. Quizás esa persona hizo la oración de fe y le tocó la muerte allá afuera y fue salva. Pero yo estoy plenamente convencido que un verdadero arrepentimiento es con el Espíritu Santo, porque convence de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Es el Espíritu Santo. Y yo plenamente estoy convencido de eso, porque me acuerdo que mi hermana Julia estaba predicando ahí. Estaba predicando y era una predicación, no sé si era evangelística, pero decía, ¿qué has hecho por Dios en este año? Y yo, así en mí, ¿qué ha hecho Dios en este año? Me ha dado salud, me ha dado trabajo. Yo pensaba, en mi mente, ¿qué ha hecho Dios en este año? Pero yo pensaba nomás, y cuando de un momento a otro, hermano, comencé a llorar como un niño. Tenía tantos años que no lloraba como un niño. Desde que era niño, mi padre me decía, no llores porque los hombres no lloran. Pero cuando me convertí a Cristo, yo salí llorando y lloré como un niño. Me acuerdo que me postré ahí llorando y dije, Señor, perdóname, Señor. Amén, gloria a Dios. Porque el Espíritu Santo me convenció de pecar. Amén. Gloria a Dios. Nadie me dijo, sal al frente para que decir, no, yo solito salí corriendo aquí al frente porque ya no aguantaba más. Algo allí en mí ya no podía resistir el Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Dios transformó mi corazón, un corazón de piedra. Dios me puso un corazón de carne. Gloria a Dios. Ahora como yo
ya no soy el mismo. Aleluya, gloria a Dios. Hace nuevas todas las cosas, segundo de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Yo venía de un mundo desbaratado y Dios fue poniendo recta mi vida. No ha sido fácil, le digo a mis hermanos, porque cuando uno viene del mundo tiene una lucha tremenda. Amén. No ha sido fácil, y yo creo que para ninguno de los que están aquí, que han venido del mundo, no les es fácil. Amén. Yo se lo aseguro que no les es fácil, ¿ya? Porque hay una lucha tanto mental aquí adentro, una lucha que te dice vuelve atrás, mira que Dios no te da esto, mira que no te da Dios lo da por ello, porque no vuelves atrás estabas mejor, atrás tenías un mejor trabajo, atrás tenías, oiga, te vestías mejor, me dice muchas veces, Señor. A veces cuando yo abro para ponerme ropa, digo, no tengo casi que poner, y viene un pensamiento y me dice, cuando estaba atrás en el mundo, compraba ropa de marca, compraba buena ropa que Marathon Sport, compraba en, ¿cómo se llama? El comisariato, buena ropa, así, tantas cosas que te dice el diablo para que tú vuelvas atrás. Es una lucha tremenda. Estabas atrás, estabas mejor, disfrutabas mejor. Así te dice el diablo, es una lucha. Pero el Señor hace nueva todas las cosas. Hace nueva todas las cosas. Volver a Dios requiere una decisión hoy. Volver a Dios requiere una decisión hoy. Primer punto, no debemos endurecer en nuestro corazón. Hebreos 3:15, entre tanto que se dice, si oyereis su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación. El segundo punto, hoy es el día de la salvación. Éxodo 8:9-10. Y dijo Moisés a Faraón, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos, por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Y él dijo, mañana. Y Moisés respondió, será conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. ¿Se acuerdan de las plagas de Egipto, verdad? Una de las plagas eran las ranas. Fue una plaga de ranas en la sala, ranas en el dormitorio, ranas en la cocina, ranas en el baño. Ranas estaban ahí, ¿verdad? Ranas en todas partes, ranas en la mesa para comer, ranas por lo que es plaga de ranas por donde quiera, ¿verdad? Y Moisés le dice a Faraón, dígnate decirme cuándo quieres que ore por ti para que las ranas se vayan de ti, para que las ranas desaparezcan, para que las ranas vuelvan al río. Dígnate decirme cuándo debo orar por ti para que tu pecado se vaya. Dígnate decirme cuándo debo orar por ti para que te puedas arrepentir. Dígnate decirme cuándo puedo orar por ti para que te arrepientas de todo tu corazón. Dígnate decirme cuándo te acercarás a Dios. ¿Sabe cuándo le dijo? ¿Sabe cómo le dijo Faraón? En el 10, 8, 9, 10. Mañana, un día más con las ranas. Pero si viene una plaga de ranas. Y un día más con las ranas, un día más con el pecado, un día más. Oiga, hay mucha gente que tú le dices, ¿quieres aceptar a Cristo como Señor y Salvador? Mañana. Sí, mañana. Gente que ha estado entre la vida y la muerte, que tú le dices, ¿quieres aceptar a Cristo como Señor y Salvador? No, después. Bueno,
Disculpe mi hermana que voy a tocar el tema de su esposo, mi hermana Rosita. Disculpe, pero no va a ser nada mal. Teníamos una cédula en la casa de mi hermana Rosita y su esposo aún estaba con vida. Y le decíamos al varón, ¿quieres aceptar a Cristo como Señor y Salvador? No, después. Y era una persona mayor. Después. La cédula duró varios meses. Después, lamentablemente, el varón cayó muy enfermo. Y nos acercamos a él y le dijimos, ¿quieres aceptar a Cristo como Señor y Salvador? Si quiero. ¿Qué más me queda? Y aceptó a Cristo como Señor y Salvador. Él tuvo gracia, obtuvo gracia de parte de Dios. Dios le permitió que su alma sea salva, aunque anteriormente no lo quería aceptar. Pero cuando ya se vio entre la vida y la muerte, aceptó a Cristo como Señor y Salvador y su alma fue salva. Porque después de eso, el esposo de mi hermana falleció. El esposo, pero su alma fue salva, porque ese es nuestro objetivo, que nuestra alma sea salva. Todos tarde que temprano vamos a morir. Tarde que temprano vamos a morir. Nuestro objetivo es que nuestra alma sea salva. Ese es nuestro objetivo. Yo trabajaba ahí en la Caraguay, un varón que nos compraba, pero creo que yo sí les hablé, pero les quiero volver a hablar de esto acá. Un varón que nos compraba pescado a nosotros, que se llamaba Carlos, y le decíamos Carlitos, ¿verdad? Él era un hombre que tenía mucho dinero y compraba en la Caraguay, sacaba los fajos de dinero y compraba el pescado y se iba. Así era Carlitos. Pero Carlitos lamentablemente cayó muy enfermo y nadie le quería vender pescado porque todo lo que él tenía se lo había gastado en su enfermedad. Y Carlitos no tenía dinero, nadie le quería ni fiar pescado, ¿verdad? A él le cayó VIH, ¿verdad? Ahora Carlitos ya estaba postado en una cama y mi hermano le fue a predicar la palabra de Dios. Le dice: Carlitos, Jesús te ama. Carlitos, le dice, ¿quieres aceptar a Cristo como Señor y Salvador? ¿Y sabes lo que le dijo Carlitos? Si el Señor, si Dios me sana, yo lo acepto. Si Dios me sana, yo lo acepto. Y Carlitos murió sin el Señor, y Carlitos se condenó eternamente, y Carlitos nunca le permitió a Jesús que entre en su corazón. Carlitos en este momento se está perdiendo en el mismo infierno por no permitirle a Cristo que more en su corazón. Hoy es el día de salvación. Aquel que no tiene a Cristo como Señor y Salvador, hoy es el día de salvación, porque mañana quizás puede ser demasiado tarde. ¿Cuánta gente muere día a día? ¿Cuánta gente que dice, más después lo acepto? Hoy es tu día de salvación. Si no has aceptado a Cristo como Señor y Salvador, hoy es tu día. Gloria a Dios. Dile: Señor, tócame mi mente, mi corazón. Quizás no siento nada en este momento, pero quiero que me toque mi mente y mi corazón, Señor. Gloria a Dios. Quien se acerca a Cristo nunca será rechazado. Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no lo echo fuera. Al que a mí viene nunca Jesús lo echa fuera. Quizás nosotros como seres humanos y a veces como religiosos echamos fuera a la gente y decimos: este sí, este no, este sí, este no. Pero Jesús nunca hizo acepción de personas y nunca lo hace. Nunca hace acepción de personas. Él acepta: venid a mí todos los que están cargados, todos los que están cansados de vivir una vida desordenada y vacía, una vida cansada, porque en el mundo nada nos da. Amén.
Último punto, a que le da por fin, hermano. La Biblia muestra que nunca fue tarde para quienes volvieron. La Biblia muestra que nunca fue tarde para quienes volvieron. El ladrón en la cruz encontró salvación en los últimos momentos. ¿Se acuerdan del ladrón en la cruz? Amén. Es muy conocido, ¿verdad? Muy conocido, ¿verdad? Que en el último momento le dijo: de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Alguien que no había hecho ningún mérito. Alguien que era la primera vez que miraba a Cristo, que lo tenía tan cerca. Alguien que en ese momento creyó que Él era el Hijo de Dios. Alguien que en ese momento, en el momento de vida, más que vida, muerte, en el momento de muerte le abrió su corazón al Señor. Es tan conocido ese texto. De cierto te digo hoy, que estarás conmigo en el paraíso. Alguien que no hizo ningún mérito, pero fue salvo. Segundo, Pedro fue restaurado después de negar a Jesús. ¿Se acuerdan de Pedro? Sí, ¿verdad? También es algo muy conocido, ¿verdad? Pero dice el Señor, estaban ahí en la cena y el Señor le dice, Pedro le dice, bueno, ustedes huirán, a mí me cogerán preso y me crucificarán, le dicen, ustedes correrán, huirán, le dicen. Pero Pedro le dice, no, Señor, nosotros, le dice, vamos a pelear si es posible por ti, daremos nuestra vida por ti. Y el Señor se lo queda viendo y le dice, Pedro, a la verdad tú me negarás 3 veces antes que cante el gallo. No, Señor, y seguía, pero no, Señor. Y eso fue lo que pasó. Pedro lo negó 3 veces. Pedro lo negó 3 veces y ya Pedro sintió, yo creo que Pedro sintió que ya su vida estaba destruida. Aquel en quien creía, a quien que le había servido 3 años, le había fallado. Yo te fallé, Jesús. ¿Verdad? ¿Y qué hizo Pedro cuando murió Jesús? Pensó que ya todo se había acabado ahí y volvió a hacer sus cosas, volvió a pescar. Pero cuando Jesús resucitó, ¿sabe qué hizo? ¿Sabe qué hizo? Volvió a buscar a Pedro. Volvió a buscar a Pedro. ¿Verdad? Y dice que estaban pescando y no pescaban nada. Y desde la orilla le dicen, tira para el otro lado, tira para el otro lado. Yo digo, ¿quién es este loco que está aquí? Habla conmigo, ¿no? Y tira para el otro lado. Hagámosle caso para ver qué pasa. Y tiraron para el otro lado. ¿Y qué pasó? El milagro que solo Cristo lo puede hacer. Amén. El milagro que solo Dios lo puede hacer. Las redes estaban llenas. Las redes estaban tanto pescado, tantos peces que no podían ni siquiera levantarlo. Dice que en ese momento Pedro se dio cuenta de que estaba ya en la orilla. Era Jesús. Dice que se tiró al agua y llegó a los pies de Cristo. Y Jesús les dio de comer a cada uno de ellos. Pero Pedro estaba callado. Y Jesús se le acerca a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. Por segunda vez el Señor le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice, tú sabes que te amo, Señor. Pastorea mis ovejas. Y por tercera vez le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro se queda callado y le dice, Señor, tú lo sabes todo. Y Jesús le dice nuevamente, pastorea mis ovejas, sírveme, si tú me amas, sírveme. Aleluya. Y Pedro fue restaurado en ese momento. El hijo pródigo fue recibido con amor. Texto muy conocido.
vamos a parafrasear, vamos a decir, ¿se acuerdan? Un hombre tenía 2 hijos. El menor le dice: padre, dame la herencia, porque me gusta. Y el padre, ¿qué hizo? Le dio la herencia. Y él cogió sus cosas, cogió la herencia y se fue. Y la malgastó. Dice que se fue lejos y malgastó y anduvo en una vida desordenada y vacía, como lo hicimos muchas veces nosotros. Malgastamos todo lo que Dios nos dio. Aquel hombre dice que se quedó sin 2 reales. No tenía dinero. Y en aquella provincia hubo una gran sequía. Hubo hambre en ese lugar. Y dice que él tenía tanta hambre, pero nadie le daba de comer. Y se acercó a un señor que criaba cerdos. Y trabajó para este señor que criaba cerdos. Dice la palabra de Dios que tenía tanta hambre que quería comerse la comida de los cerdos, pero nadie le daba. Nadie le daba. Dice, yo pienso que ese hombre estaba en depresión, estaba desesperado, angustiado. La comida de los cerdos es más o menos en el mundo que estamos viviendo. ¿Qué nos ofrece este mundo? La comida de los cerdos, inmundicia. Cuando nos alejamos del Señor, comenzamos a querer, a desear la comida de los cerdos. Cuando nos alejamos del Señor, queremos que alguien nos dé la comida de los cerdos. Pero este hombre, pasó algo a este hombre. Dice que este hombre entró en razón, pensó. Y Dios está buscando a eso. Jóvenes que piensen. Jóvenes que entren en sí y piensen: ¿qué estoy haciendo con mi vida? Adultos que estén pensando: sí, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Estoy aquí en la iglesia, pero no estoy a la vez. Estoy aquí en la iglesia, pero no le sirvo a Dios. Vivo una doble vida. Jóvenes que viven una doble vida, que están comiendo la comida de los cerdos, pero aún no están aquí en eso. Jóvenes que entren en razón y digan: sí, me levantaré. Y dice él que se puso a pensar: en la casa de mi padre los jornaleros comen una buena comida, mejor que esto de aquí. Comen una buena comida. Iré a la casa de mi padre y diré: Padre mío, he pecado contra el cielo y contra ti. Hazme como uno de tus jornaleros. Él pensó eso. Dice que se levantó y fue hacia su padre. Y su padre, ¿sabe qué estaba haciendo? Lo estaba esperando. Su padre lo estaba esperando, así como Dios nos espera día a día. Dios nos espera día a día cuando nosotros oramos. Cuando nosotros nos comenzamos a desanimar, cuando nosotros comenzamos a darle más tiempo a lo del mundo que a lo de Dios. Y Dios nos espera día a día, como aquel padre que lo estaba esperando a su hijo. Al hijo pródigo lo estaba esperando su padre. Dice que a lo lejos nos vio que Él venía. A lo lejos nos vio que Él venía. Así te mira Dios a lo lejos cuando tú te alejas de Dios. Cuando le das prioridad a las cosas del mundo antes que a Dios. Cuando te alejas de Dios, Dios te está esperando a lo lejos. Dice que el hijo pródigo comenzó a ir a la casa de su padre y su padre salió a recibirle, así como Dios nos sale a recibir. Salió a recibirle y lo abrazó, porque nunca le dijo: eres un sinvergüenza, me quitaste prácticamente todo el dinero para írtelo a gastar
con mujeres y alcohol. Eres un sinvergüenza porque no me obedeciste. Eres un sinvergüenza, eres un mal hijo. Nunca le dijo eso. Dice que lo abrazó, le dice, y el hijo le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Por favor, déjame ser como uno de tus jornaleros. Y el padre, ¿sabe lo que le dice? Yo pienso, no está en la Biblia, pero le dice: no, ¿cómo tú vas a ser uno de mis jornaleros si tú eres mi hijo? Tú eres mi hijo. Amén. ¿Y sabe lo que hizo el padre? Tráigame un vestido, un calzado nuevo para mí. Siempre cuando uno le falla a Dios, el diablo siempre te dice que a Dios no te ama. Cuando tú le fallas a Dios o cuando te alejas de Dios, el diablo te dice: ¿para qué vas a ir para la iglesia? Si ya le has fallado demasiado a Dios. Ya Dios no te ama. Ya esta vez si ya Dios no te perdona. Si te has fallado demasiado. Todo lo que Dios te ha dado lo ha desperdiciado. Siempre tenemos a ese enemigo que se llama Satanás, que nos está mandando darnos: ya fallaste, ya Dios no te ama. Así es, tenemos esa lucha. Pero como el hijo pródigo volvió en sí, pensó y dijo: volveré a la casa de mi padre, y así lo hizo. Y el padre no lo despreció, sino que lo recibió con amor, le dio vestiduras nuevas, le puso calzado nuevo, le puso un anillo en su dedo, un nuevo pacto para con Dios. Hoy es el día que tú hagas un nuevo pacto para con Dios. Si tú piensas que le has fallado a Dios y te has alejado de Dios, hoy Dios te quiere hacer un nuevo pacto, ponerte un nuevo anillo en tu dedo, ponerte ropa nueva, calzado nuevo y hacer fiesta. Porque si te has alejado de Dios, aún estando aquí en la iglesia, nos alejamos de Dios muchas veces. Dios quiere hacer un nuevo pacto. Un nuevo pacto. Dice la palabra que hizo fiesta. Hubo fiesta. Cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Ponte de pie, mi hermano. Gloria a Dios.